Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hay muchísimos inscriptos, hay casi 41 inscritos, así que vamos a esperar un ratito y si no vamos a empezar directamente. Así que bueno, me está cortando la cabeza esto. Los que quieren conectar la cámara, todo bien, está permitido. Así, ¿qué tal? ¿Cómo están? Se están sumando la gente. Ahí está Agus también conectada, que es un poco la que impulsó todo esto, de donde surgió todo. ¿Ah? Con esto de tratar de hablar de un tema que es muy importante en estos días, ¿no? Que es el tema de arrancar con nuestro propósito o dirigirnos hacia nuestro propósito, ¿m? O cómo empezar y continuar el camino hacia nuestro propósito. Y esto es biodecodificación cuántica y transpersonal. Y desde la cuántica, cuando tú aplicas cuántica, no sabes cuántica, sino que aplicas cuántica en tu vida, sabes leer las cuestiones de lo que está pasando en la realidad. Entonces, se habrán notado los que estuvieron siguiendo cómo fue la película, ¿no? Que estábamos proyectando de lo cuántico, era que había algo que no nos permitía continuar. Si había una señal que decía, no se puede seguir, no hay conexión de internet, no puede pasar esto, no te permito que hablas de esto, pareciera, ¿no? Y cuando queremos leer las señales sin entender, ¿qué pasa? Dicen, no, entonces no tenía que ser, ¿no? Justamente es todo lo contrario, ¿vale? Desde las escuelas más antiguas te enseñan a leer señales de otra manera. Cuando algo que tú vas a iniciar, un camino que tú vas a iniciar, que tiene mucho crecimiento, ¿sí? Cuando tiene mucho crecimiento el camino aparecen tres señales, ¿vale? Señal 1, algo te pone en espera, ¿sí? Y no inicias el camino. Señal 2, ¿sí? Eso es lo simbólico. Te justifica de por qué no empezaste el camino. No, lo que pasa es que la política, la economía, lo que pasa es que mi marido, lo que pasa es que mis hijos, lo que pasa es que no es mi momento. ¿Se entiende? Todas esas cosas nosotros solemos decir cuando nos engañan, ¿sí? Nuestro ego a leer señales. Y otra es que las cosas cuando inicias no son como vos esperabas, ¿vale? O sea, vos te haces todo un imaginario de cómo van a ser las cosas y luego empezás tu camino y te empieza a salir todo mal y justamente eso significa que te quiere frenar el ego, ¿sí? Porque somos cuánticos y somos los creadores. Pero como somos cuánticos y somos los creadores, decime, estás creando ya tu realidad, exactamente la realidad que vos querés, cuando querés, en el momento que querés. No, entonces hay alguien más que lo está creando. ¿Quién? El ego, la entidad egoica. Entonces yo tengo que aprender a leer lo que el otro en mí, el ego, ¿sí? Que no soy yo, sino que es algo que está puesto ahí, que creo que es mío, pero no, ¿vale? Esas son las cosas que uno aprende. Está poniéndome trabas. Hay 4 lugares donde te pone trabas. Eso es importante cuando vos vas a iniciar el camino a vivir de tu propósito o vivir tu propósito en tu vida. Tenés que saber de que van a pasar cosas. Pero si vos ya tenés el mapa de lo que va a pasar, continúas. Es más, si ya tenés el mapa y sabés leer el mapa y sabés entender de qué te tenés que vaciar, bueno, es un poquito mejor la aventura. Pero básicamente este tema de empezar a vivir nuestro propósito y largar con nuestro propósito, no recuerdo bien cómo habías puesto la frase, Agus, que me parecía muy buena la frase, ahora se me fue, en donde la biodecodificación es una parte mínima, ¿vale? La biodecodificación lo que hace es la biodecodificación ya un poquito más desde lo que presenta un poquito más Enric hasta un punto, ¿no? Pero es esto de saber de qué me tengo que vaciar. Cuando yo sé lo que me tengo que vaciar está perfecto, ya saco esa traba. Pero si yo no sé cómo dirigirme, hacia dónde dirigirme para transformarme, muchas veces me creo que porque me dijeron de que esto viene de mis padres, o que me dijeron que esto es el proyecto sentido, o que esto es de mis ancestros, que esto tiene que ver con que mi mamá tal cosa o mi papá tal cosa, ¿vale? Con eso simplemente lo que hacemos es la mitad del trabajo
y el ego generalmente nos deja ahí, sin actuar en algo nuevo. Entonces no hay un cambio real, no hay una transformación real. Entonces, cuando me preguntan, bueno, vamos a hablar de propósito, y yo te puedo dar una clase tipo coach y sentarte el Ikigai, ¿no es cierto? Y decirte acá, tú completas estas fichas y así entiendes cuál es tu propósito y está perfecto, pero Ikigai tiene la palabra ki, que es energía, ¿vale? Entonces cuando yo lo tomo así nomás, yo te voy a dar un ejercicio que va a quedar fascinada con el ejercicio, pero después si no lo aplicamos y no hacemos un cambio en nuestra vida, ¿de qué nos sirvió? ¿Vale? 2 horas de nuestra vida escuchando cosas interesantes, pero no pudiendo dirigirnos hacia nuestro propósito en la vida. Y es un momento que es exclusivo para eso lo que estamos viviendo en la humanidad. Es decir, si tú lees los antiguos textos, esto ya estaba predicho, ¿vale? De que iba a suceder. En el más conocido de los, y más manoseado de los textos antiguos, pero que está escrito por el único que lo conoció a Jesús, Juan, ¿sí? Está esto, ¿sí? Que es el Apocalipsis, donde aparecían 4 caballos, ¿no es cierto? Los 4 jinetes, y un jinete se viste de azul y decide entre la vida y la muerte, se viste de blanco, perdón, de blanco y decide entre la vida y la muerte, ese es el que iba a salir reinante, y si vos decís, ¿quiénes se visten de blanco y deciden sobre la vida y la muerte? ¿No? El otro jinete, por ejemplo, es uno que tiene el poder sobre los hombres. ¿Quién tendrá el poder sobre los hombres hoy en día? ¿No? El otro viste de vermelho y hace a los dioses, a los hombres dioses, ¿sí? ¿Quiénes se visten de vermelho? De vermellón, de rojo así, de color obispo, para darte una pista más, ¿no? Y convierte a los hombres en dioses. Y el otro es el que viene diciendo compro, vendo denario, ¿sí? Los 4 paradigmas por los cuales el ego ha gobernado nuestra tierra, ¿sí? Paradigma científico, paradigma político, paradigma económico y paradigma religioso, ¿vale? Y eso es justamente lo que está pasando ahora, pero todo eso lo tenemos nosotros y es de lo que venimos a liberarnos para encontrar nuestro propósito. Es decir, ¿cuál es el propósito? Libertad de crear lo que vos quieras crear en tu vida. Amor, abundancia, salud. Esa es la libertad. Ese es el último propósito. Si tú te pones a fijar, quiero vivir el propósito de mi vida. ¿Para qué? ¿Qué significaría para vos vivir el propósito de tu vida? Eso es algo que se enseña en alquimia, cosa que enseñamos nosotros en la escuela, ¿no? Cómo llegar a conocerme a mí mismo hasta lo más sutil, pudiendo saltear mi ego, ¿sí? Utilizas palabras moedianas, ¿sí? ¿Qué son estas palabras? Son palabras que si tú las usas como preguntas internas, vas a llegar a lo más profundo de la razón y te va a poder autodecodificar. Por ejemplo, el qué significaría es una pregunta moediana de alquimia que sirve para que tú, al hacerte esta pregunta, por lo menos 3 veces, y es utilizando, se llama ir a lo más sutil, vas a descubrir el significado desde el cual está surgiendo lo que sea que te está pasando, el deseo que tú quieras. Y vas a decir, ¿por qué no se cumple mi deseo? Porque hay un significante atrás que parte de la carencia. El deseo es una carencia. Deseas algo porque le estás diciendo al universo que no lo tenés. ¿Vale? Pero antes de decir, y bueno, ¿y cómo? Porque esa es la pregunta que le encanta al ego. ¿Y cómo hago para...? ¿No? Porque no quiero hacer el viaje interno, quiero que me digan el cómo. Entonces, no, bueno, rezá 3 Padre Nuestro o 2 Ave María. O hace tantas respiraciones y 2 meditaciones en la mañana, 4 meditaciones en la noche y ya está. Y eso es buenísimo. Pero si no me vacío, esto simplemente me va a hacer un alivio y voy a empezar a avanzar, pero hay formas de avanzar mucho más rápido y formas de avanzar mucho más contundentes, ¿sí? Cuando tú aplicas todas las cosas. Entonces, ¿qué significaría? Es una manera. Entonces, tú quieres vivir de tu propósito, ¿vale? Entonces, o quieres vivir en tu propósito, o quieres vivir tu propósito en la vida, ¿vale? ¿Qué significaría, me pregunto? ¿Qué significaría para mí vivir el propósito de mi vida?
tu ego, el que habla en tu mente, que no eres tú, porque si si tú eres el que habla, entonces deja de hablar en tu mente. Y si vos hablas en tu mente, ¿quién es el que escucha? Si tú dices, yo soy el que pienso en mi mente, porque yo tengo pensamientos, y mis pensamientos son míos. Bueno, entonces si vos sabes que tenés que pensar positivamente, pensá positivamente. O si sabes que el estado de budeidad se consigue también a través del silencio interno, deja de pensar. Y ahí se vuelve complicado, ¿no? Porque resulta de que no es tan fácil dejar de pensar, poner tu mente en silencio, completamente. ¿Por qué? Porque vivimos bajo la identificación de que eso que está dentro nuestro, que es algo que habla y que crea imágenes, se basa en palabras e imaginario, no está gobernado por ti, no te estás apropiando de eso. ¿Sí? Y apropiar y propósito tienen la misma etimología. ¿De qué vienes? Apropiarte de tu vida. Llegas a un cuerpo y dices, es el cuerpo del bebé, porque ahí está el bebé, ¿sí? ¿Y por qué no puedes controlar tu cuerpo? Tenés que hacer un lío bárbaro para hacer eso, tenés que hacer un camino para no mearte encima, no cagarte encima, para aprender a caminar, para aprender a hacer un montón de cosas, porque el cuerpo no era tuyo, caíste en un cuerpo, ¿vale? Entonces te llevó un tiempo apropiarte de tu cuerpo y después viene el apropiarse de la mente, que es ahí donde fallamos nosotros, ¿sí? Como especie, ¿vale? De no apropiarnos de nuestra mente. Al no apropiarnos de nuestra mente, no nos apropiamos de nuestras emociones. Al no apropiarnos de nuestras emociones, no nos apropiamos de nuestra salud, ¿vale? Entonces, cuando uno pregunta, hace esta pregunta moidiana, ¿sí? Y ya les empiezo a dar técnicas, ¿no? Para empezar a explorarse internamente a través de la alquimia y conocer eso, ¿sí? ¿Qué significaría para mí vivir de mi propósito? Y significaría ser feliz, por ejemplo. Es lo primero que va a decir, la mente ya va a tener una respuesta que es automática, escribida, ¿no? Por ejemplo, puede ser, y sería ser feliz. Entonces pongo, sería ser feliz. Tal cual tengo que escribirla, ¿no? Y a ese la vuelvo a utilizar y le vuelvo a poner. ¿Y qué significaría para mí ser feliz? Y ahí ya te empieza a llevar más adentro, si tú usas esa pregunta, ¿no? Y puede ser que ahí surja otra respuesta, como puede ser, sería ser independiente, ¿no? Hacer lo que quiero. Bien, anoto, hacer lo que quiero. ¿Por qué tengo que hacerlo así? Porque te doy otra pista para qué. ¿Por qué te digo todo esto? Porque te estoy diciendo lo que tenemos que vaciarnos para vivir de nuestro propósito, ¿vale? Después te doy todo el ikigai y todo lo que tú quieras, ¿vale? Pero, ¿por qué no avanzamos? ¿Por qué no iniciamos el camino? ¿Quién está en nuestra contra con respecto a eso? Y aprender a conocernos, ¿vale? Entonces, a esa pregunta, hacer lo que quiero. Bueno, ¿y qué significaría hacer lo que quiero? Significaría tener libertad. Hice 3 veces la pregunta y a medida que yo voy haciendo la pregunta va a aparecer esa toma de conciencia. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú lo haces con tu mente, lo estás haciendo justamente con el ego. Por eso o lo tenés que escribir o lo tenés que hablar en voz alta, ¿sí? Porque no es la misma parte del cerebro la que piensa, ¿sí? Que la que habla. Fíjate que tú cuando hablas y tú dices tu afirmación, ¿no? Y dices, yo por ejemplo, yo lo que deseo es encontrar una pareja en mi vida, ¿sí? Y entonces tú dices, bueno, entonces está bien, tu afirmación está bien, pero no estás generando eso, porque está mal la afirmación. Porque resulta que estás diciendo, agarra el ego, te mueve la lengua, como dice Buda. ¿Quién mueve mi lengua? No soy yo el que mueve mi lengua. ¿Y qué pasa? Le estás diciendo al universo que vos querés una pareja. Entonces, ¿qué pasa? Todas tus amigas se ponen de novia. Y en todos lados que vas ves parejas, 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 parejas. Y si vos lo que estás diciendo es que querés una pareja. No, lo que yo quiero decir es que yo quiero un hombre en mi vida. Entonces tu papá se queda sin casa y viene y no, tengo que vivir con mi padre. O vos te tenés que ir a vivir con tu papá y ahora tenés un hombre en tu vida. ¿Se entiende? Yo me voy a enganchar en donde el ego me quiere hacer fallar cuando hablo para crear mi realidad, ¿sí?
cuando hablo, cuando escribo. ¿Sí? Si lo hago con el movimiento mental, no te van a servir los ejercicios que yo te paso. Así sí vas a descubrir eso. ¿Vale? Entonces, la idea de poder encontrar, seguir el camino del propósito, enfrentarnos a nuestro propósito, caminar hacia nuestro propósito, vivir de tu propósito, descubrir tu propósito, es entender de que hay algo ya que está consumiendo toda la energía de tu creación. Nosotros somos los creadores, ¿vale? Somos los creadores. La física cuántica ya descubrió y determinó de que en realidad se equivocó en todo lo que venía diciendo desde que dijo que la Tierra era plana, ¿vale? Que se viene equivocando y va cambiando, hasta que llegó a la cuántica. Y resulta de que la cuántica les tira toda la estantería, por eso no le gusta mucho físico. ¿Por qué? Porque resulta de que según lo que yo quiera medir, según las expectativas del observador, va a ser el resultado del experimento. Es decir, que un electrón se va a ubicar en un lugar o se va a comportar de una manera, y esto es la doble ranura, dependiendo de desde dónde mida la situación. Y eso nos enseña algo muy importante, el desde dónde. Desde dónde yo miro, ¿sí? Desde dónde yo miro la situación va a determinar cómo se va a crear el universo. ¿Les interesa? ¿Les viene gustando por acá? Pueden hacer preguntas, todos, ¿vale? O sea, porque yo me copo, empiezo a hablar y yo le voy a dar por donde a mí me gusta, ¿no? Pero cualquier cosa que quieran preguntar, pregunten que yo le voy a responder siempre. Bien, entonces, el observador es el que determina a dónde se va a ubicar y qué va a crear. Y me dice algo muy importante, y esta palabrita es que si yo quiero ser cuántico, ¿no? A mí uno de mis maestros me decía el boludo cuántico, cuando uno es un boludo cuántico. ¿Y qué es un boludo cuántico? Que sabe de cuántica pero que no aplica en la vida, que su vida es un desastre, ¿me entendés? Entonces habla mucho de cuántica pero no sabe aplicar la cuántica. Entonces eso un chamán decía, ese es un boludo cuántico. Bien, entonces, broma aparte, ¿no? Yo he sido un boludo cuántico en algún momento también, pero bueno, uno cuando quiere ir más allá. Entonces, nosotros tenemos que saber que nosotros somos los creadores, dependiendo del desde dónde yo mire la situación, desde dónde yo mire y desde dónde yo parta, ¿sí? Si yo inicio la situación desde una carencia, ¿sí? Voy a generar carencia. Si yo empiezo la situación y doy el paso desde el amor, y hablar de amor, nosotros hablamos en 2 módulos de amor, ¿sí? Es decir, hay 6 conceptos diferentes de amor, 6 conceptos diferentes de amor que son totalmente opuestos y que hay un solo concepto que es el verdadero amor, el ágape, ¿sí? Que tiene que ver con un montón de cosas. Otro día nos juntamos a hablar del amor y de todas sus maneras diferentes de verla. Entonces, desde donde yo parta, voy a generar. Entonces, el desde donde yo mire la situación es que la situación va a cambiar también. Entendiendo que las fuerzas internas que yo tengo en mi interior, ¿sí? Son 2. Mi ego y mi luz. Yo como luz. Yo como ser. Yo como alma. ¿Sí? Quizás nunca te enteraste de que en realidad ahí en tu cuerpo están habitando 2. Pero, ¿quién está habitando realmente? ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Sí? ¿Y cuáles son tus hábitos? En tus hábitos, ¿estás habitando tú, tu ser verdadero, o está habitando tu ego? Porque él es el que está creando, ¿sí? Él toma el proyector y empieza a hacer una película para alimentarse de lo único que le encanta alimentarse al ego, sufrimiento, ¿vale? De mi ego. Entonces a él le gusta eso y pareciera que siempre va hacia el mismo lado. Por ejemplo, con el eneagrama, ¿tú qué puedes saber? ¿Hacia dónde va tu ego? Pero no es lo que tú eres. Tú no eres un 1, tú no eres un 2, tú no eres un 3, tú eres potencialidad pura. ¿Vale? Tú puedes ser lo que quieras ser. El eneagrama, como Gurdjieff lo planteó, no como lo plantea Naranjo ni nada de eso, es más, Gurdjieff prohibió a sus alumnos que lo enseñen,
¿Se entiende? Porque él decía que ellos todavía no habían salido del círculo del eneagrama. Porque el eneagrama es un círculo en donde está el ego, ¿sí? Donde está el ego, que es el triángulo, y todos sus rebotes. Y esto es lo que te dice, lo que está bueno es para saber a dónde te lleva siempre el ego, te lleva siempre al mismo lugar. ¿Para qué? Para hacerte fallar en lograr tu propósito, lograr que brilles en tu vida. Te va quitando brillo. Básicamente lo que hace es comerte el brillo. Don Juan Matus lo habla en el libro. A ver, ya me voy a acordar. El lado activo del infinito. El lado activo del infinito. Sombras de barro se llama el capítulo. Es genial lo que él habla ahí porque está hablando de la entidad egoica o de lo que en otras culturas es el otro. ¿No? Que muchas veces también nos ponemos cuánticos y decimos, el otro no existe. Sí, el otro sí existe. Cuando te pega, existe. ¿Sí? Si lo externo no existe, entonces abrí las aguas como hizo Noé, ¿no es cierto? Para el viento. Las fuerzas externas existen, pero el otro es el otro en mí. ¿Sí? Es un espejo del otro en mí, de mi ego. ¿Vale? Por eso te digo de que ser cuántico es leer la realidad desde un lugar totalmente diferente. Vamos de vuelta, desde dónde yo mire la situación. Entonces, entender de que que el propósito de todos en este planeta, a grandes rasgos, es apropiarnos de nuestra vida, de nuestra luz. Que la luz que emitimos sea la de nuestra alma y no la de nuestro ego. Y entonces, para eso, tenemos que conocer lo que nos enseñan a conocer los grandes maestros, todo lo que no. O sea, yo para saber discriminar dónde está mi luz, yo tengo que aprender dónde no está mi luz. Y eso es muy diferente que decir, yo soy luz, me voy hacia la luz para huir de la oscuridad, no quiero saber nada con ver a mi ego, con ver mi sombra, ¿me entendés? Entonces vas totalmente densificada hacia la luz y resulta que proyectas una sombra. Y cuando empezás un camino espiritual te empieza a ir como el culo en tu vida. Decís, ¿por qué me está yendo como el culo? Si ahora hago biodecodificación, si ahora hago esto, hago lo otro, pero no puedo todavía tener la abundancia que quiero, la pareja que yo quiero, las relaciones que yo quiero y la salud corporal que yo quiero, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque el ego nos tomó y él dice, sí, vamos a la luz, pero ¿desde dónde? Desde el miedo a la oscuridad. Entonces, imagina que tú vas corriendo hacia la luz y ¿qué va a generar atrás? Una sombra larguísima, ¿se entiende? ¿Cómo hago para no generar sombra? Ser fuego, ser como el fuego, arder. El fuego es la única cosa que no genera sombra. ¿Me siguen? Vamos, ¿te gusta por ahí? Entonces, para encendernos, yo tengo que conocer todo lo que no es mi fuego, lo que no es mi fuego interior, como dice también Don Juan en el libro de Carlos Castaneda. El fuego interior es todo un libro donde, si vos escuchás si vos escuchás a Don Juan y no a Castaneda en el libro, Don Juan es un náhuatl impecable. El que no existe es Castaneda, si alguna vez te lo planteaste. Vos lo ves que en 15 años de enseñanza el tipo no entiende, ¿vale? No llega a los lugares donde llegó Don Juan. Entonces, arder con el fuego interior. Y para arder con el fuego interior yo tengo que animarme a entrar a mi oscuridad y saber lo que no soy yo. ¿Sí? Saber que esto no es lo que soy. Que yo vine a un cuerpo y porque mi alma cayó en un cuerpo y este cuerpo ¿qué tiene? Ya venía con un ego programado. ¿Por qué? Porque tiene ADN, por ejemplo. ¿Sí? Tiene ADN y en el ADN el 90% del código genético que está. ¿Sí? Que por cierto, ¿sí? Párrafo aparte, la ciencia dijo de que cuando invirtieron miles de millones de dólares para sacar, ¿no? todo el genoma humano, ahora vamos a tener el mapa del genoma humano, y se invirtió la cantidad de dinero que hacía falta para curar el hambre en el mundo, por ejemplo, ¿vale? Para sacar este famoso mapa del genoma humano, que todavía no sanaron ni una enfermedad con eso, ¿vale? Porque les hace falta más presupuesto siempre.
Y dijeron, ah, mirá, resulta que el 10% nomás del código genético sirve para las 6 trillones de funciones químicas por segundo que hace nuestro cuerpo. 6 trillones de funciones químicas por segundo. Hace 2.5 millones de años que está, pero necesitamos la ciencia que nos diga si estamos sanos, si estamos curados, ¿sí? En 2012, la Organización Mundial de la Salud sacó un informe de que tenemos el planeta con más enfermedades. O sea, estamos más enfermos de que está la medicina y la ciencia. No es que estamos más sanos, ¿vale? Y nosotros estamos acá hace 2.5 millones de años. ¿Cómo hicimos para sobrevivir sin la aspirina? ¿Sí? Sin el falgo después de que salís una noche de jerga, ¿vale? Entonces, la ciencia dijo eso en ese momento. Luego resulta de que, como siempre pasa a los 10 años, el otro 90% le preguntaron ¿qué es? Y dijeron, mira, como no sabemos lo que es, le decimos código basura. Porque no hace nada. Resulta de que dijeron la naturaleza hace cosas al pedo, cosas que no sirven, se equivoca la naturaleza, por más que el universo es la naturaleza y son 600.000 constantes cósmicas para generar toda la belleza que vos podés ver en una naturaleza. No se equivoca. Te das cuenta que hay una cuestión de empezar a discriminar lo que sí, lo que no, para que quede lo que sí. Y nos empecemos a empoderar, ¿vale? Porque todo esto es miedo. Todos estos 4 paradigmas lo que hacen es miedo. Parten del miedo hacia el miedo y generan miedo. ¿Por dónde? Y los caminos son por el miedo. Todas las decisiones que toma la ciencia es desde el miedo. La política desde el miedo. La economía es la que más miedo tiene. Porque si sube un político, cambia la economía. Y la economía es la que le da la plata al científico para que encuentre las curas. Por ejemplo, ¿vale? Que las mismas enfermedades que hace 2.5 millones de años que estaban, todavía siguen sin poder resolverse. La gripe no la pueden resolver. No la pueden resolver. Ahora se llama COVID, pero bueno, ¿vale? Como sea. Más allá de eso, ahí, luego la epigenética dice, vos sabés que el 90% del código genético hemos descubierto de que ahí están guardadas todas las experiencias de los ancestros. 90% del código genético, me parece que bastante importante se ve para la naturaleza las experiencias de nuestros ancestros porque se toma el 90% del código genético para grabar en forma de patrones de interferencia todas las experiencias de nuestros ancestros. Y vos caíste en ese cuerpo, que ya tiene una profecía, ¿vale? Ya tu historia ya está escrita desde antes. Porque si en ese clan, por ejemplo, las mujeres no tienen permitido la abundancia, ya está. ¿Mm? Ya está determinado que no vas a tener abundancia. Si hay abuso, como hay abuso, ¿sí? Desde el principio del tiempo, por el lugar de la mujer, ¿no es cierto? Si hay abuso en el clan, también va a haber abuso de distintas formas en tu vida. ¿Vale? Entonces nosotros caemos a este cuerpo. Resulta que tenemos un sistema de pensamiento, ¿sí? No son cerebros, son sistemas de pensamientos tomados por nuestro yo, que son los que controlan nuestras reacciones, nuestros pensamientos y nuestro diálogo interno. O sea, casi todo. Eso se llama sistema reptil. El sistema reptil no razona, ¿sí? Reacciona. Por eso te encontras con el mismo una y otra vez. Decís, ¿cómo puede ser que me separé de uno y ahora va y me encuentro siempre el mismo? Y yo me siento atraída o atraído por siempre el mismo tipo de personas, porque el sistema reptil lo que controla es nuestra energía sexual, por ejemplo. Entonces decide de que vos te vas a enamorar de justamente ese que te pega. ¿Por qué? Porque así se acostumbra en el clan. ¿Vale? Para repetir eso biológicamente, ¿sí? Transpersonalmente para ver si alguien lo soluciona. Porque algo que no crece, que no da fruto, va a la hoguera. Entonces ya no hay más hijos. ¿Sí? Una enfermedad nueva que supuestamente surgió es que a la gente le cuesta tener hijos. Y claro, si tú ves lo que le pasaba a las mujeres por tener hijos, ¿sí? Que no podían brillar, no pueden hacer su propósito, porque no pudieron ser mujeres. De niñas pasaron a madre, no hubo nunca una mujer. Es más, luego cuando tienen la hija, se pelean con la hija cuando la hija trata de ser mujer. Porque cuando empieza a mostrar su lado mujer,
la primera con la que se pelea es con la madre. ¿Sí? Porque ese lugar es un lugar peligroso. Y de ahí bajan todos nuestros mitos por los cuales nosotros nos movemos, ¿vale? Entonces, tenemos que, hay algo en nosotros, ya venimos a un cuerpo, y no hacía falta hacer tanto investigación, ¿vale? Porque ya en Bardo Thodol, que es un libro que se escribe del cual surge el hinduismo y el budismo, que está escrito por una emanación de Buda, ¿sí? Viste que hay reencarnación, transmigración y emanación. Entonces Buda dijo, va a venir una emanación mía, Padmasambhava, que va a escribir sobre lo que yo aprendí, ¿sí? Porque él no escribe. Entonces, ahí en Bardo Thodol, al principio, que es el libro tibetano de los muertos traducido, pero en realidad no es la verdadera traducción, es la liberación por la gran audición, ahí dice de que cuando el óvulo y el espermatozoide se encuentran, entra una terceridad, una deidad menor, ¿sí? Llamada Antarabhava o Gandharva. Se basa, ¿sí? Ese trae como olores, le dice, ese trae como un olor y se alimenta de olor, es a lo que tú hueles. Esa es una forma muy linda que tienen los hindúes de hablar del ego, ¿no? Es un olor. Tú tienes un olor y tú no te das cuenta que tiene un olor porque es tu olor. Es como cuando vos tenés tu olor y no te das cuenta de tu olor. Alguien te tiene que decir, che, me parece que ya hay que bañarse, ¿no? Quizá que no te das cuenta vos porque es tu olor. Entonces por eso le hablan así al ego. Y que también por ese olor tú atraes cosas. Eso es una deidad menor o un demonio menor, así le dicen ellos, ¿no? ¿Y que en qué se basa? Y te dice, se basa en las estirpes y en el atavismo con los ancestros. Otra vez lo mismo, pero dicho hace 12.000 años. Ya lo dijeron hace 12.000 años. Doctor Lem, ¿sí? Cuando saca con Ho'oponopono, que después Mabel Cat hizo desastre con eso, pero ¿qué dijo él? El 90% de nuestros conflictos vienen de nuestros ancestros, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en tu ADN está en cada célula tuya. Y para que haya realidad, vamos a irnos un poquito a la cuántica, para que así nos sacamos todas las dudas. Para que una realidad sea creada, hace falta algo muy importante. El colapso de la función de onda. ¿Qué significa eso? El colapso de la función de onda es que ningún electrón, ningún átomo va a existir, ¿sí? A no ser que algo colapse contra él, que un fotón sin la luz, ¿sí? Sin luz, en un espacio completamente vacío de luz, ese electrón, ese átomo, que hola, de eso está hecho tu cuerpo, la habitación en la que estás ahora, ¿sí? Tu computadora, todo está hecho de eso. Esa es la materia prima. Hace falta, ¿sí? Un colapso de la función de onda, que un fotón vaya y choque con el campo cuántico y ahí se enciende y lo ilumina. Si no está eso, ¿vale? No existe, está en estado de probabilidad, puede estar en cualquier lugar a cualquier velocidad. Pero cuando llega el fotón, que llega con una información, da forma, ¿vale? Sí, nosotros somos energía e información. Bueno, ahí te tenés que centrar. Información, ¿qué información tienes en tu cuerpo, en tu ADN? ¿Vale? Entonces el colapso de la función de onda. ¿Y qué pasa? Muy bien, lo pudieron demostrar. Agarra a uno y se pregunta, che, pero si yo estoy en un cuarto totalmente oscuro, las cosas existen de igual manera, ¿vale? Es decir, yo puedo estar en un lugar completamente oscuro y vas a ir caminando y te vas a dar con la patita, con el dedo gordo del pie derecho, por ejemplo, contra la cama y te va a doler una hostia, y está existiendo la pata de la cama ahí. O sea, ¿cómo es que sin la luz no existen las cosas? Entonces, Albert Fishpop, un premio Nobel, pensó en eso también y dijo, acá los seres conscientes emiten luz. Los seres conscientes emiten luz. Y todo el mundo se les cagó de risa y él diseñó una máquina, miles de millones de dólares, podrían haber leído textos antiguos que también lo decían, y él hace una máquina por la cual demuestra científicamente que nosotros de nuestras células, escuchen, de nuestras células, y más especialmente de nuestro ADN, emitimos luz.
Y es por eso que creas lo mismo que tus ancestros, o lo contrario, pero de igual manera no estás creando vos. El lugar que partís es de lo que hicieron o no hicieron tus ancestros. No es libertad. ¿Se entiende? Entonces, de nuestras células emitimos luz. Albert Hitchcock le llama a esto biofotones, ¿sí? Que tiene cada ser consciente. Cada ser consciente. Es decir, los animales emiten luz, todas las cosas conscientes emiten luz y por eso se crea esta realidad. Porque nosotros vamos con nuestra propia luz, que no está siendo propia, sino que la es de nuestros ancestros, porque es la que está en el ADN, ¿sí? Emitiendo situaciones por las cuales yo, mi verdadero yo, tiene que resolverlas. O mejor dicho, disolverlas. Porque resolver es volver a ver. ¿Sí? Entonces siempre estamos viendo las cosas, pero nunca solucionándolas. Es decir, cuando ya se expresó en tu realidad, ya es tarde. La idea es que puedas verlo antes. ¿Sí? Así nos va a servir la cuántica. De que no, mira, se me rompió el auto. Bueno, la idea era verlo antes, no verlo ahora, ¿se entiende? Para poder frenarlo y saber el desde dónde partí, porque si yo cambio ese desde dónde, el auto se va a sanar. Esta mañana me pasó que no andaba la alarma, ¿sí? Y después vuelvo, tomo conciencia de eso, pero tomar conciencia, ¿qué significa? Que decido los cambios en mi vida, ¿sí? No hay toma de conciencia si yo no digo, bueno, sí, me di cuenta dónde yo fallo. Yo fallo ahí. Y como yo fallo ahí, tengo que hacer estos cambios en mi vida. Tomo esta decisión a partir del día de hoy que voy a actuar desde este lugar. ¡Plip, plip! Anduvo la alarma. ¿Sí? Automáticamente. Igual pasa con nuestro cuerpo. Igual pasa con tu pareja. Igual pasa con la abundancia, con el dinero. Dios cuando aparece lo primero que te da son denarios. ¿Por qué pensás de que es malo el dinero? ¿Vos viste alguna vez un billete golpear a alguien? No. Pero tenemos una historia con el dinero, más en Latinoamérica. No lo queremos. Nos gustan las cosas. Entonces cuando tenemos dinero nos gusta para comprar cosas, pero no nos gusta la energía del dinero. Nos gusta comprar cosas. Por eso la gente en Latinoamérica tenemos un poco de dinero y lo primero que hacen es comprar la pantalla plana, las zapatillas con el doble airbag, ¿me entendés? Y todas esas cosas, porque le gustan las cosas, porque cuando tienen las cosas se sienten que ahora sí son abundantes, pero les quema el dinero, le quema el bolsillo y no puedes manejar esa energía tan importante. En la 1001 noche, Aladín, ¿sí? Esto es una simbología. Alá es Dios y el din, que de ahí viene el dinero. Y el din es una metodología que todos los maestros hacen, que en eso se basa nuestra vida de codificación, el din. ¿Qué es el din? ¿Sí? Descubrir eso que estaba oculto, que es de mi ego, y poner algo nuevo y dirigirme hacia eso. ¿Sí? Entonces, me doy cuenta que esto no es mío, lo discrimino, me vacío de eso, ¿vale? Y pongo algo diferente, que es mi verdadero yo, mi verdadero fuego ahí. Este es el propósito de la humanidad, que es el único planeta, según antiguos escritos, por ejemplo, en la historia de Lucifer. Por ejemplo, si tú lees la historia de Lucifer, resulta de que es una historia de que porque en el planeta, el único planeta que no crece, ¿vale? El nuestro, que siempre va para atrás. Es un planeta decimal porque 1 de cada 10 nomás lo logra. Y ahora venía el final de los tiempos, que desde el doblamiento del tiempo es que ya tú piensas y actúas y automáticamente se expresa. Es decir, hay tanta luz, ahora hay tanta luz disponible para la creación, que si la toma tu ego, crea sombra. Fíjense lo que está pasando en el mundo, ¿vale? Y le está pasando a los que no se han vaciado. Si dicen, no, a tal le pasó tal, y porque ahora la sombra es mucho más fuerte, ¿pero por qué? Porque hay más luz. Porque hay más luz. Eso es lo que pasaba en 2012, la explosión de las Pléyades, trayendo mucha energía a nuestra Tierra y dándonos mucha energía para la creación. Entonces, el propósito es apropiarte de tu vida. Y eso, por ejemplo, nosotros lo planteamos desde un camino que es muy personal, que empecé a compartir ya hace unos varios años, que es el camino del guerrero, ¿no? Es decir, el camino del guerrero de la libertad total. Tener libertad total de crear lo que quiero crear en esta vida. Si ahora
el universo me está poniendo un espejo que me dice lo que tenés que hacerte cargo ahora son de las relaciones, bien, atravesaremos eso para lograr liberarnos de eso. O los bienes, la abundancia o el cuerpo, porque acá va todo lo que no. ¿Sí? Yo primero te voy a decir todo lo que no. Resulta de que el ego tiene una estructura y es muy fácil de cacharlo. ¿Te interesa que te dé el mapa del ego? ¿Sí? El mapa, la estructura por la cual piensa el ego. Entonces tú aprendes a cacharlo antes. Bien, el mapa es el siguiente. ¿Sí? Primero está el ser, ¿sí? Junto con el ego. Y el ego siempre va a saltar, tiene dos ramas nomás para saltar, ¿sí? La rama de las relaciones y la rama de los bienes. La rama de las relaciones es tu imaginario de lo que tú imaginas de ti mismo y lo que tú te pones de imaginación con el otro. El otro existe en tu imaginario. Por eso en las relaciones, ay, pero yo no sabía que vos eras así, yo no pensaba, yo no creía, claro, porque te hiciste una ilusión en tu imaginario. No pudiste no poner tu imaginario ahí, ¿vale? Entonces, y antes de hacer una acción para dirigirte a tu propósito, tu ego le pregunta, che, pero ¿qué va a decir mi marido? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué van a pensar mis amigos? Le pregunta a los demás internamente. Por eso es las relaciones. Es decir, antes de tomar un paso con respecto, por ejemplo, a un propósito, que se venga el tema de que, che, pero si yo hago esto, ¿qué va a pensar mi marido? ¿Qué va a pensar mi mamá, mi papá, mi hermano, mis amigos? ¿Qué van a pensar si yo me dedico a esto? O si yo hago esto. Y automáticamente va y le preguntas al otro, y el otro te dice, no, ¿cómo vas a hacer eso? No brilles. ¿Por qué? Porque yo tampoco estoy brillando. ¿Vale? Entonces venimos a resolver el tema, dos esferas, aprender a resolverlas. Relaciones y bienes. Mi relación con las cosas, entender que todo lo que está en el universo es parte de la misma conciencia y está hecho del mismo material, Dios. Y que eso lo pueda llevar a mi día a día, a mis 24 horas. Y mi relación con una de las cosas más importantes, mi cuerpo. ¿Cómo pienso sobre mi cuerpo? ¿Cómo hablo sobre mi cuerpo? ¿Qué es lo que yo le digo a mi cuerpo cuando me miro al espejo, por ejemplo? ¿Qué le doy a mi cuerpo yo de comer? Emocionalmente, de comer también, ¿sí? ¿Cuál es mi relación con mi cuerpo y el placer? Donde ahí entra la sexualidad y todos los conflictos de sexualidad que podemos llegar a estar heredando de nuestros ancestros, ¿vale? Eso es esas dos esferas. Pero ahora te voy a decir algo más importante. El ego tiene tres disfraces y solamente tres que lo vas a actuar, ¿sí? Y si tú aprendes a reconocerlo, después vamos a hablar del cuarto, ¿sí? Hay un personaje que es el que mueve todo, ¿sí? La víctima, ¿sí? La víctima es el que mueve al mundo. El político no existe sin víctimas, sin necesitados, ¿sí? Es decir, a ver, vas a una fiesta y está ese que dice, no, yo lo que pasa es que a mí el agua me hace mal. Bueno, che, no. Hay que comprarle gaseosa. O no, esa gaseosa me hace... Ese que siempre es la víctima, en tu familia capaz que haya, capaz que no, ¿sí? Hay una víctima que todos se tienen que estar... Siempre está la atención en ese. Por eso es un lugar muy rico para el ego, porque la víctima tiene mucha atención, ¿sí? Y hay dos tipos de víctimas. La víctima que no sabe qué víctima y la víctima que dice que quiere sanarse, pero que no hace nada para sanarse. Esa es la que luego te crucifica. De ahí, muchas veces nosotros salimos de ese papel de víctima y, uy, mira, ya no soy más víctima de tal, ¿y qué nos convertimos? El ego agarra y nos convierte en otro personaje de él, el Salvador. Ese que anda salvando a todo el mundo, que hace las cosas desde el lugar de, yo necesito, y esto es muy inconsciente, chicos, ¿sí? Yo necesito que me necesites. Entonces yo hago cosas que yo digo que es para vos, pero en realidad es
no te estoy permitiendo crecer y lo hago para que tú me necesites. Relación tóxica. El tóxico en tu vida, primero lo que hizo fue volverse un necesario. Te hacía todas las cositas, ay, mira, me trae de acá, me lleva de acá, bla, 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 y después te empieza a controlar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se vuelve necesario. Y tú no te puedes ir porque te convenció de que él es un necesario en tu vida, o que ella es una necesario en tu vida, ¿vale? Y te marca todo el tiempo la falla. Tú tienes que hacer esto para sanarte, tú tienes que hacer esto para salvarte, pero de él, salvarse a sí mismo, de que su vida sea una demostración de que él se sanó y que él, nada. ¿Se entiende? Entonces ese lugar es el de Salvador, que nos ponemos cuando salimos de víctima, nos ponemos en Salvador, pero el problema es que somos cuánticos. Y si yo soy un Salvador, ¿qué necesito en mi realidad? Víctimas. Porque sin víctimas no puedo ser Salvador. Entonces necesito víctimas y victimarios. Y después está el victimario, que es estos dos personajes que se van pasando la pelota. Es decir, cuando tú, y seguro porque yo sé que todos están ahí haciendo trabajo interno, que están muy interesados en esto, y que la siguen a Agus, y que están muy interesados en esta historia, entonces hay muchas cosas que seguramente yo le digo y le reconoces. Cuando tú te quieres mover de Salvador, ¿quién es el primero que te crucifica? La víctima. ¿Se entiende? Ese que vos le hiciste todo, no, porque mira, amiga, yo toma, andá para biodecodificarte, yo te pago la consulta, ¿sí? Y después cuando te diste cuenta que ese lugar era un mal lugar para vos, porque resulta de que no podés sostener tu vida porque estás sosteniendo la vida de 50 personas, ¿sí? Y es un lugar muy egoico, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que sos re importante, ¿no es cierto? Nosotros en la escuela tenemos un chiste, nosotros hablamos mucho en broma del ego, tenemos como formas de hablarle para que él se achique, ¿no? Y una cosa es burlarse de él. Le decimos el pinche unicornio especial, ¿no? Decimos, sos el pinche unicornio especial que vino a salvar el mundo y por eso, ¿no es cierto?, te has cargado con todas estas cosas, porque nos creemos muy especiales, ¿sí? Pero ¿desde dónde? Desde el ego, ¿sí? Yo ya salí de la víctima, ahora hay lugares y la víctima te va a crucificar, ¿sí? Te crucifica. Fíjate lo que le pasó a Jesús. Fíjate lo que le pasó a cualquiera que se haya puesto en lugar de Salvador, que la misma persona, a los mismos que quería salvar, lo crucificaron. Y eso se repite, son mitos que se repiten. Y luego está el victimario, ¿sí? Pero a ver qué pasa. La víctima, cuando tú te moviste del lugar de Salvador, se volvió un victimario, porque te crucifica, habla mal de vos, te traicionó, ¿no es cierto? Todo eso lo hace la víctima. O el Salvador cuando se pone en el lugar de necesario. O el salvado se convierte en victimario porque se empieza a enojar con la víctima porque no hace lo que quiere, ¿sí? Entonces se convierte en el victimario. Todos los victimarios se han presentado como salvadores. Fíjate, a Hitler lo siguieron 51 millones de personas. Tan loco no estaba. ¿Y cómo era su discurso? Que él venía a salvarnos del capitalismo. El discurso de Hitler es socialista desde el punto de vista de que él venía a salvarnos del capitalismo. Y el problema de él era que los judíos habían crucificado a Jesús. Esa era la bronca que tenía él. Y quería llegar a Londres porque ahí estaba todo el oro de los judíos. Esto es los dos polos que siempre pasan. Es la historia de Lucifer con los ángeles. Lucifer diciendo, yo ya soy luz, yo ya soy el creador, ¿por qué tengo que hacer un camino y empezar desde abajo? No, yo ya soy Dios, no me voy a postrar frente a Adán. Y los otros le dijeron, ah, bueno, demostralo. Baja al mundo y demostrá que vos sos Dios y que podés crear un Edén. No le viene saliendo. Porque nosotros nos ponemos en esos lugares que él mismo se puso. Entonces, el victimario, yo tengo muchísimas consultas y muchos años que hago esto, tengo más de 4.500 consultas ya, así como, ¿y vos qué ves? Que viene la víctima, ¿sí? Típico, viene la víctima, no sabe lo que él hace porque bla, 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 bla. Bien, vemos que es de ella, listo, lo empieza a liberar. ¿Sabes qué? Te lo voy a mandar a mi marido. Y saca el marido a la consulta. Y no se sienta Satanás diciendo, sí, amo verla sufrir. No, dice, yo lo hago por su bien. Su discurso es de Salvador. Y el discurso de ella es
O viceversa, ¿no? Porque también viene el gran víctima también, ¿no? Y que dice, ¿no? Y en realidad la otra también estaba maternándolo, ¿sí? Y entonces se juegan esos juegos en la pareja, ¿no? Ya no es un hombre, ahora es un esposo, entonces como un esposo empieza a engordar, porque no quiere ver que era un hombre, que tiene un pito, y entonces la panza le tapa el pito, por ejemplo, una de las razones. La mujer dice, no, yo ya soy madre, ya no puedo ser mujer, ¿sí? Entonces ya no puedo poner mi cuerpo en juego de una manera diferente, porque mi cuerpo ya está puesto en la maternidad. Entonces, sanar lo femenino es tan urgente como entender eso, que es un lugar tan peligroso ponerlo, porque es un lugar de objeto para el psiquismo, para el ego. ¿Por qué es difícil poner el lado mujer? Porque el hombre también lo tiene, ¿sí? Que es el lado femenino, ¿no? Porque automáticamente es tomado por objeto. Pero si tú sabes ponerte en una situación amorosa con tu lado femenino, con tu Afrodita enferma, y cuando yo hablo de Afrodita, hablo que lean el mito de Afrodita, y Afrodita era hombre y mujer. O sea, nadie sabe eso. Dice, ¿pero qué? No leen la gente. No le gusta leer, ¿no? Pero Afrodita era hombre y mujer. Tiene un lado hombre y un lado mujer. Pero habla de la belleza, del placer y de la creatividad y la alegría. Ese es el lado femenino. Pero que es difícil de poner porque automáticamente por el lado masculino es tomado como objeto, ¿sí? Bueno, me voy yendo por las ramas. Pero entonces tenemos dos esferas, ¿sí? Relaciones, bienes, tres personajes, víctima en el medio, salvador aquí y victimario, ¿sí? Si lo tendríamos que dibujar, es un mandala, ¿sí? Son círculos que se van uniendo entre sí. Los mandalas te muestran esta estructura, ¿vale? Entonces te vas a ver que está siempre la misma estructura en los mandalas. 4, 3, 2, 1, ¿vale? Y eso es porque es la estructura de la mente, del ego. Entonces tenemos tres personajes, víctima, victimario y salvador, y se basan en una estructura de pensamiento de 4 lugares, ¿sí? Es tetraespacial se llama, ¿no? Son los paradigmas que nosotros aceptamos porque nos dijeron, ¿vale? El paradigma político, ¿sí? El paradigma político es en nuestro interior lo que dicta lo que podemos, lo que no. O sea, el político en nosotros es que, bueno, voy a empezar mi propósito. Ay, lo que pasa es que no puedo. O lo que pasa es que yo puedo esto, pero no puedo lo otro. Hay algo adentro nuestro que nos dice qué podemos y qué no podemos. Eso se llama el político en nosotros. Es más fácil verlo en los paradigmas de la humanidad, ¿vale? Pero todo eso es una representación, un fractal de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene esto. Ese es el victimario, ¿sí? El que te dice puedo o no puedo. Justamente en una relación tóxica, el supuesto victimario es el que te marca el que podés y no podés, y estás encerrado mentalmente y vos decís, al último la persona entiende y dice, ¿por qué? ¿Quién dice? ¿Y por qué? ¿Quién dice de que yo tengo que estar al lado de este? O al lado de esta. Cuando te pesaba, dice que tengo una pistola en la cabeza puesta. No, lo que pasa es que no puedo. ¿Por qué? Por mis hijos, por esto, por lo otro. Pero el lenguaje es no puedo. Entonces hay un victimario ahí. La política. ¿Sí? Que maneja, si quieren más data, ese controla nuestra energía sexual. Por eso, al político siempre le va a encontrar dos conflictos. ¿Sí? Alguna muerte en algún lado o un conflicto sexual. Acá en Argentina tenemos un presidente que tiene un hijo transexual, por ejemplo. ¿Sí? Que eso dice que hay violaciones en el clan con respecto a las mujeres. ¿Sí? Porque todo eso es decodificable. Para algo está eso ahí, para mostrarnos algo. Entonces siempre va a haber ese conflicto. Después de muchas consultas y trabajar también con políticos. ¿Por qué muertes y sexo? Porque es la misma energía, ¿vale? La energía que puede contra la muerte es la energía sexual porque es la que da vida. Entonces son energías que es la misma energía, pero son polaridades diferentes. ¿Mm? Por eso, cuando ves en el árbol genealógico las muertes repentinas, como puede ser un yaciente, ves cómo también te afecta lo que podés y lo que no podés, por eso es bloqueo, ¿sí? Y también te afecta en la energía sexual.
¿Mm? Después tenemos el otro paradigma, que es el paradigma económico, ¿vale? El economista en nosotros. Para los toltecas son diferentes, ¿no? Tienen otros nombres, pero no me los acuerdo ahora. Otro día les voy a pasarlo. Cada cultura tiene, los Hopi, los toltecas, los cajunas, los incas, los mayas, tienen estos 4 personajes que son diferentes. Uno le dicen el hombre del poder en el poder, el del oro, el de los inventos, ¿sí? Y el que hace hombres dioses. Son diferentes formas de decir lo mismo. Nosotros lo podemos hablar así porque también yo lo aprendí de esa manera y me quedó esas palabras, ¿no? Entonces el economista en nosotros es el que dice yo no tengo. Entonces yo no avanzo en mi propósito porque yo tengo o no tengo. Lo que sea, no tengo autoestima, no tengo conocimiento, no, yo no puedo hacer eso porque no tengo un título, ¿sí? No puedo hacer aquello porque no tengo juventud, porque ya soy vieja, por ejemplo, viejo. Hay un no tengo, ¿sí? Esa es la víctima en nosotros. ¿Mm? Y luego, el Salvador se mueve por 2 paradigmas diferentes. Uno que te dicta lo que sabes o lo que no sabes, en donde vos te detenés. Porque, che, pero ¿por qué no te pones? Y porque yo no sé cómo hacerlo. O porque sé o porque no sé. ¿Sí? Siempre está polarizado. Porque sé o porque no sé. Entonces, cuando yo me detengo entre el que no sé o no sé, todo esto son los discursos del ego en tu mente, ¿vale? Yo te estoy diciendo, che, cuando estás escuchando esto es tu ego. ¿Me entendés? ¿Qué paradigma está? ¿Qué estoy actuando? ¿Quién está habitando en mí? Ah, está habitando la víctima. Y yo con ese mapa puedo decir, ¿quién más fue víctima en mi vida? Ah, mi mamá, mi abuela. Ah, esto no es mío. Este olor a víctima no es mío. ¿Sí? Este olor no es mío. Entonces tú te puedes vaciar de eso y ahí se enciende tu fuego. Te empiezas a conocer. Y ahí, y en los propósitos de abundancia, de relaciones, del cuerpo, son los propósitos, digamos, que nos pueden llevar a hacer el viaje para conocer lo que está ahí adentro nuestro, que no lo podemos hacer si no avanzamos. Hay una técnica, ¿sí? A todo esto hay respuesta. Si yo no sé, ¿sí? Tengo que hacer. Para saber, hay que hacer. Ya con esa palabra decir, no, pero yo no sé, bueno, tengo que hacer. Yo para saber tengo que hacer. Hay una pregunta ahí. Escuchando ahora mismo, voy a reconociendo en la familia y la situación y los papeles. Claro, y todos los juegan, ¿vale? Entonces empiezas a darte cuenta de que vas a tu casa y de repente ya no sos una mujer, sos la hija. ¿Sí? Entonces juego de hija acá. Y no puedo jugar de mujer porque si no, va a haber un choque ahí, por ejemplo. Pero si yo juego la hija con mi marido, ¿sí? Mi marido va a perder líbido por mí, porque está haciendo de padre, por ejemplo, o está haciendo de madre. Que esas cosas son las que desocultamos nosotros, ¿no? Así, a ver qué estamos jugando acá, ¿vale? Esas son las cuestiones sexuales, por ejemplo. Que no haya una mujer, que haya madre nomás, pero no hay mujer. Hay madre y niña, ¿sí? Por eso tanta relación tóxica madre-hija, por el lugar de mujer. Bien, entonces, tenemos ahí esto de la economía y el que no sé, sé o no sé, y yo me muevo por lo que sé o no sé, es el paradigma científico. Ese se presenta como salvador en nuestra vida. Antes era otro el salvador, el religioso, el paradigma religioso, que nos dictaba lo que teníamos que creer o no creer, o lo que debíamos o no debíamos. Entonces, la ciencia te dice lo que vos tenés que saber o no querés saber. Si yo te digo, está científicamente comprobado que, y el ego dice, ah, bueno, listo, entonces te voy a escuchar y te voy a creer simplemente porque dijiste una palabra antes que es, está científicamente comprobado. Por más que la ciencia falle, por más que la ciencia falle, estos 4 paradigmas están diseñados por el ego para fallar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así se asegura el sustento, el alimento, que es el sufrimiento. Entonces yo antes hacía vidas pasadas, ¿no? Al principio hacía vidas pasadas. Y habré hecho, no sé, 15 vidas pasadas, ¿no? 15 regresiones a vidas pasadas. Y conclusión, ¿no? Hace muchas encarnaciones que vengo siendo el mismo boludo.
¿No? O sea, ¿qué conclusión vas a sacar? Mirá la humanidad, ¿vale? Viene fallando de lo mismo desde Cristo. Vos leés lo que pasó Cristo, lo mismo viene fallando hasta ahora. Están diseñadas para fallar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nosotros lo vemos con las enfermedades, con los consultantes, ¿no? Empieza el cuerpo, en realidad, lo que está haciendo cuando está sintiendo un síntoma, en algunos de los casos, en la mayoría, es que se está reparando el cuerpo. El cuerpo se está reparando, ¿sí? Tiene 2.5 millones de años, vos pasaste un estrés, terminó el estrés, entonces ahora estoy sintiendo este malestar, que es fiebre, inflamación, cansancio, en donde mi cuerpo me dice, bueno, ya está, terminó el estrés, ahora hay que repararse, ¿sí? Y tú vas ahí al médico y el médico te dice, usted está enfermo, ¿vale? Y el cuerpo se está reparando. ¿A cuál es el paradigma al cual voy a hacerle caso? O por ejemplo, la gran cantidad de personas que dicen, no, porque me encontraron una bolita acá y es cáncer, ¿no? Y la persona empieza por el mismo conflicto de tener cáncer, empieza a perder toda su energía vital. Y tú dices, ¿y tú cómo te sientes? No, yo me siento bien, esa es la verdad. ¿Qué tienes tú? ¿Una enfermedad o un diagnóstico? Si tú nunca hubieras ido a los... Vos vas a hablar con un quero, con un inca, con cualquiera de estos, ¿no? Y le explicas, no, porque pasa que nosotros, en nuestra sociedad civilizada, tenemos hospitales. ¿Y cómo es eso de los hospitales? Y es un lugar grande, lleno de enfermos, y ahí vamos a sanarnos. En un lugar lleno de enfermos vamos a sanarnos. ¿Te das cuenta la incoherencia de nuestro sistema de pensamiento? Que, a ver, yo no te tengo que decir, pero de última te lo digo, no funciona. No funciona, no funciona, no funciona. Hay más muerte, hay enfermedades infantiles que antes ni existían. Entonces estos primitivos resulta que no necesitaban, porque todos eran hombre o mujer medicina. Y para ser hombre o mujer medicina era que tú sabías sanarte a ti mismo. ¿Sí? Entender tu cuerpo, esa relación con tu cuerpo que uno tiene. Entonces, ¿por qué? Porque el paradigma me lo dijo. Así como el paradigma, nunca hay que pelearse con el paradigma, hay que usarlo. Por ejemplo, el caso de este hombre que le dijeron, su cáncer está terminado, porque habla así, ¿no? Y el tipo se fue diciendo, qué bien, me curé. Pero lo que le había dicho era terminal, que se iba a morir. Pero como escuchó otra cosa, resulta que años después se encuentra el mismo doctor y el doctor le dice, ¿qué hace usted vivo? Si usted me dijo que estaba sano, me dijo que mi cáncer ya estaba terminado. Solamente por lo que le dijo el paradigma. Porque ese paradigma, el científico, si yo lo pongo en mi interior, en el lugar de la verdad, ¿sí? Va a generar la realidad que el paradigma me dicta, no mi realidad. Estas son fuerzas que yo tengo que aprender a usar, pero no dejar entrar. No se las puede derrotar porque vinimos aquí a que estos sean los que nos desafían, ¿vale? O sea que no es que, no imagines un día que vamos, no, ¿viste? La idea es que no le sigan, le dejen de dar poder, ¿vale? Por ejemplo, el paradigma político empieza en Sócrates, pero para ser político vos tenías que tener algo, ética, ¿no? ¿Vos conocés a algún político ético? ¿Y qué significa ético? ¿No? Que vos tenías que demostrar que con tu vida tú generabas lo que tú decías que generabas. Es decir, que tu palabra se cumplía. Si vos decías que ibas a hacer algo, contra viento y marea, vos lo cumplías y lo hacías realidad, y ese era una persona con ética. Ese podía ser político. ¿Te das cuenta por qué va a fallar siempre el paradigma? Porque la idea estaba muy buena, pero era solamente para personas que tenían ética o palabra, ¿vale? Entonces por eso falla ese paradigma. Entonces el paradigma científico nos dice yo sé o no sé. ¿Qué hacen siempre los maestros? Usan el paradigma. Es decir, nosotros, por ejemplo, usamos todas las cuestiones científicas, pero vistas desde un lugar diferente. Hammer, el doctor Hammer, que es de donde surge la medicina germánica, de ahí también aparece todo lo que sería la biodecodificación de después. En realidad vino primero la biología total de todos los seres vivos, después vino la decodificación biológica, después vino la biodecodificación, ¿sí? Pero partió desde Hammer. ¿Y Hammer qué hizo? Hammer como científico dijo, acá a los mismos resultados de la medicina convencional los miró desde otro lado
y pudo descubrir que el cuerpo se estaba sanando. Pero no usó, o sea, él otros experimentos. El mismo experimento lo miró de otro lado. Cuando cambio la forma de mirar las cosas que miro cambio. ¿Cuál fue el error de Hammer? La falla de Hammer, ir contra el paradigma. Lo intentaron asesinar 5 veces, lo encarcelaron. ¿Por qué? Porque va en contra del paradigma, va a ganar. ¿Se entiende? ¿Qué hizo Enric? Mucho más inteligente, se sumó al paradigma. No, esto es esto de acompañamiento nomás. Eso fue muy inteligente de su parte, porque es un nivel de maestría en utilizar, ¿no es cierto?, el paradigma. Bien, entonces ahí tenemos dos esferas en las cuales siempre se va a estar, dos ramas a las que está saltando el ego, ¿sí? Con 3 personajes que todo esto está heredado, ¿vale? Pero hay 2 lugares donde se queda programado esto, ¿sí? Hay 3 personajes que voy a actuar: víctima, victimario y salvador. ¿Y cómo me voy a reconocer? En mi lenguaje, cuando estoy hablando conmigo mismo o cuando estoy hablando, ¿sí? Puedo o no puedo, tengo o no tengo, sé o no sé, creo o no creo, ¿sí? Dependiendo de lo que creo, va a ser lo que voy a crear. Entonces, el propósito es liberarse y apropiarse nosotros de la energía de la creación. Después de ahí viene, por ejemplo, como vemos en Bardo Todol te habla de 2 cosas que nosotros vemos en biodecodificación, como lugares donde se programan mucho las cosas. El árbol genealógico, pero nosotros le ponemos una plantilla transpersonal, o sea, la plantilla del ego, víctima, victimario, salvador, qué paradigma está acá, ¿sí? Vamos directamente a lo más sutil, más allá de que también vamos con la fecha, los nombres y todo eso, pero eso es muy limitado, ¿vale? No lo podés usar para vos mismo. Pasa que cuando querés hacerte tu propio árbol, no te sale ver lo que tenés que ver para tu árbol, te lo tiene que ver otro, porque no estás usando una plantilla que sirva para la autoexploración y la autoliberación, sino también, ¿qué hacemos? Vamos a un terapeuta, por ejemplo, y si el terapeuta se ha trabajado mucho, buenísimo, pero y si no, yo voy de necesitado. Decime vos cómo me tengo que sanar, ¿se entiende? Y vas a hacer lo que te dice el otro, pero porque te lo dice el otro, lo pusiste en el lugar de verdad. Y si no te funciona, lo vas a crucificar. O peor, vas a creer que funcionó, pero seguís actuando lo mismo. Que eso hace el ego. Dice, no sé si te suena, ¿no? Esta frase del ego. Eso ya lo trabajé. Pero se te está viniendo de vuelta. ¿Se entiende? Esa frase es del ego. Es de un lugar, yo te dije el primer lugar donde nos atrapaba, ¿no? Hay un segundo lugar que es que nosotros no soltamos algo nuestro y el ego nos hace creer que hemos trabajado algo porque hicimos una meditación, porque hicimos una cosa, pero no hemos corroborado que nuestra vida ya ha cambiado. Entonces nos encontramos ante, ay no, pero si eso ya lo trabajé. Ahí es donde te quiere desviar el ego. Hay que trabajar más, ¿sí? Porque sigo actuando lo mismo. Sigo siendo la víctima, sigo siendo el enojón, sigo siendo el crítico, sigo siendo la misma persona, el ego. No hay un yo, sino que hay una entidad egoica ahí. ¿Vale? Bueno, entonces tenemos los 3 personajes y los 4 paradigmas que nos gobiernan. Eso ya lo trabajé. Ah, me hiciste soltar una carcajada. Sí, pero le suena a todos que estamos en el camino en algún momento. Eso ya lo trabajé. No, esa es una de las trampas del ego. ¿Sí? Se llama el mapa del diablo. Y el mapa del diablo te dice dónde el diablo te va a querer engañar. Estamos hablando de algo muy inteligente. Es muy inteligente la entidad. Y entonces tenemos que ser despiadados con ello. Nuestra entidad egoica es muy inteligente, nos quiere vender el cielo y en realidad estamos comprando el infierno cuando decimos, y no voy a hacer eso porque es mucho lío, ¿viste? No es mi tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque parece que tenés que atravesar muchos miedos para llegar ahí. Entonces te quedás con lo anterior. Cuando me quedo con lo anterior también es una cuestión del ego. La culpa es una forma de victimismo, ¿sí? Ay, yo, ¿por qué? ¿Sí? Es que es importancia personal para don Juan, por ejemplo. Y esa culpa puede estar representada en tu sistema osteoarticular, por ejemplo. El sistema osteoarticular, una de las cosas que
en las cuales se expresa en mi cuerpo es la desvalorización. Y quizás que seas tú la que más se desvaloriza. Y porque te desvalorizas, encuentra el que te desvaloriza. Pero ¿cómo te puedes desvalorizar? ¿Sí? No, esa palabra hay que estudiarla muy bien. Uno se puede desvalorizar por comparación, ¿sí? Por comparación, por compararte y desvalorizarte. Y eso es importante saberlo para hacer el propósito, ¿no? Y que está en el tengo, no tengo, o el puedo, no puedo, ¿no? O la culpa me suena más a debo o no debo, no debí hacer esto, ¿no? Esos movimientos que hiciste en el pasado que te generan culpa, ¿vale? Por comparación, por resultados obligatorios, te obligaste a unos resultados, no los llegaste, sos perfeccionista, entonces te desvalorizás, o te desvalorizan porque te obligaron a llegar a ciertos resultados y al no llegarlo te desvalorizabas, ¿sí? Mirar el pasado, estar comparándonos, ¿sí? Porque alguien más nos desvaloriza, ¿m? La impotencia, todo eso va en el sistema osteoarticular. La culpa de ponerme a alguien, claro, muy común. Y que exactamente el ego tiene, uy, esto es muy lindo, chicos, yo puedo estar hablando todo el día acá. El ego tiene 3 lugares donde va a poner al otro, ¿sí? A ese otro, ¿viste? Lo va a poner en 3 lugares que son fallas, puras fallas. Uno en lugar de lo más importante. Ay, lo más importante eres tú en mi vida, ¿vale? Ese lugar es peligrosísimo, porque lo estás poniendo por arriba tuyo. ¿Mm? Y ahí vas a empezar a hacer cosas para perder tu brillo. Y una relación en donde supuestamente vos entrabas para que los dos brillen, cada vez terminan brillando menos. Se empiezan a restar, ¿vale? Y ahí es porque lo pusiste o en el lugar de lo más importante, o en el lugar de lo necesario, el mismo lugar que le enseñaba la otra vez, te necesito o necesito que me necesites, o el lugar de que te dicta la verdad, ¿no? Como veíamos en uno de nuestros compañeros, ¿no? Que decía, sí, yo ahora me quiero separar, pero resulta que el otro me dice, no, ahora no se puede. Ah, te está dictando la verdad. ¿Se entiende? Y uno se puede quedar con eso, no. Voy a dirigirme lo mismo. ¿Por qué? Porque ahora viene que todo esto es lo descodificable. ¿Sí? Nosotros la biodecodificación cuántica de la escuela es para ti. ¿Por qué? Porque es cuántica. Y yo en un momento como director dije, yo acá no quiero salvadores. Tú aquí aplicas y te vas liberando módulo a módulo, ¿sí? Hasta que llegas del módulo 1 al módulo 10, haces un camino interno para que luego, con tu brillo, lo contagies. ¿Se entiende? Porque tenía que ser como coherente con lo que estoy comunicando y con lo que es mi vida, ¿sí? Que lo que digo es lo que hago, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Y acá vamos a otro tema, que es el cuarto lugar. ¿Cuál es el otro lugar? Si yo no soy ni la víctima, ni el victimario, ni el salvador, ¿cómo me voy a conocer en mi propósito a mí misma? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cómo sé cuál es mi propósito? Ser una heroína, ser el héroe. Porque tú quieres estar con los dioses, tienes que hacer un camino. ¿Sí? ¿Qué pasa? Los dioses, el universo, los dioses, por ejemplo, las mitologías, de lo que hablan son de las energías universales. Por eso son tan parecidas todas las mitologías, porque hablan de las energías, de las fuerzas. Ahora, los dioses, tú para sentarte al lado de los dioses, tenés que convertirte en un héroe, no era cualquiera. Tú fíjate que los dioses a los necesitados no los escuchan, ¿vale? Nunca ayudan a ningún necesitado. ¿A quién ayudan? A ese que empieza a atravesar, ¿no? Cosas y empieza a brillar y va a tener una aventura en su vida. Sube el monte no sé cuánto, se cae no sé cuántas veces, tiene que pelear con no sé cuál bestia. Ese es el camino del héroe, ¿vale? Porque ahí las energías del universo te apoyan y tú lo que pides se te dará, pero no a cualquiera.
¿sí? Porque si yo pido desde la víctima, no me dan nada, me dan más victimarios. ¿Se entiende? Si yo pido desde El Salvador, me dan más víctimas. ¿Desde dónde pido? Desde el guerrero, ¿sí? Y aparte, si nosotros somos los creadores, ¿a quién le estás pidiendo? A Dios. Dios no le pide a nadie. Nadie le dicta la realidad a Dios, nadie le dicta la verdad. Somos dioses en potencia. ¿Vale? Entonces para conocer eso, tenemos que atravesar justamente cuestiones en donde lo que hace nuestro ego es, no, todavía no es mi tiempo, todavía no es esto, te quiere frenar, ¿vale? Entonces vas entregando tu alma al diablo por un poco de plata, por un poquito de amor, por un poquito de... como le decía un maestro mío, ¿no? Un maometano, dice, acá en el mundo son todos maometanos, porque más o menos quieren una vida más o menos de plata, más o menos que a veces la pongamos, más o menos que a veces tengamos, ¿no es cierto?, un poquito de cariño, más o menos, todo más o menos, ¿sí? Y de ahí también se tradujo a Buda, pero no sé, tan mal, ¿no? Porque él dijo que el camino, el propósito, es el lugar entre dos cosas, lo superior entre dos cosas. ¿Qué hizo el ego? No, es el camino del medio. No dijo eso. No dijo que es el camino del medio. Es el polo superior entre dos cosas. Entre puedo o no puedo, lo superior a eso. Entre el tengo y no tengo, lo superior a eso, no lo inferior. Entonces, cada vez que elijo lo inferior, el más o menos, ¿sí? Ser un maometano, ser un tibio de corazón, que Dios lo vomita, ¿vale? Elijo lo inferior. ¿Y sabes la palabra inferior de dónde viene? De infierno. Entonces, cada vez que estás eligiendo lo inferior en tu vida, por lo que sea, porque sos un salvador, por lo que sea, estás generando infierno. ¿Y cómo te describen el infierno? Como ese lugar en donde todos hacen lo mismo. Todos los días se levantan todos a hacer lo mismo. Léete cualquier mitología del infierno, el Hades, el cualquiera, ¿sí? Pero en el Hades, por ejemplo, se ve muy claro. Todos los personajes del infierno lo que hacen es, todos se levantan a hacer lo mismo, a seguir los 4 paradigmas y generan infierno. Ahora chicos, tribu, familia, se ve muy claro que los paradigmas no saben. El político falla. Ahora se ve mucho más evidente. Los que están más despiertos ven que dice, pero nadie se da cuenta que ese tipo está fallando. ¿Sí? La ciencia falla. No se dan cuenta que está fallando. ¿Vale? No, pero por un poquito de salud te acepto la vacuna, genero 10 enfermedades más, ¿se entiende? ¿Pero por qué? Por el miedo. Porque te necesitan necesitado. Siempre el victimario se puso junto con el salvador. O sea, el político siempre tuvo o al papa al lado o ahora los científicos. Es claro, es re claro, pero eso viene pasando hace miles de años. Y ese es el despertar de la conciencia y apropiarnos nosotros de nuestra vida y de este planeta, ¿no? Para hacer eso, para hacer ese camino que no quiso hacer Lucifer porque él ya tenía todo, ¿sí? Pero que también los otros decían de que no podía llegar. Son dos cosas, por eso Jesús cierra el Apocalipsis diciendo, yo soy el hijo de David, es decir, tengo sangre real de David y Aarón, es decir, yo era el Mesías porque yo tenía la sangre, como Lucifer, pero también soy el lucero del alba, soy Lucifer, el lucero del alba. ¿Qué significa esto? Que la luz en nosotros, como Venus, el lucero del alba, nos puede sacar de la oscuridad, porque es la primera que sale a la mañana, de la oscuridad de la noche, ¿sí? O, si no estamos atentos, es la primera que nos mete a la oscuridad. Es la primera que sale también a la noche. Entonces, esa mitología nos enseña a nosotros a entender lo que sí, lo que no, a unir estos dos polos de luz que tenemos adentro,
¿sí? No, saber que somos luz, pero no porque sabemos que seamos luz, no hagamos un camino ascendente a demostrar en nuestra vida de que somos luz. ¿Se entiende? No sé si era por acá que ustedes querían la charla, pero yo lo puedo hablar desde acá si quiero ser impecable, ¿no? Con mis palabras. Es decir, si vamos a hablar del propósito, ¿viste? Hay uno para toda la humanidad y es ser luz. Pero reconocernos como luz. Y para reconocernos como luz tenemos que integrar el otro polo, ¿sí? El polo oscuridad, porque lo necesito para ser luz. Si no, no puedo yo ser luz. Si no reconozco este polo como no mío. ¿Se entiende? Y bueno, la depresión está ahí, la víctima. La depresión puede ser de tantos lados, pero básicamente hay un duelo en el clan. ¿Sí? Hay un muerto en el clan, alguien que murió repentinamente. Fíjate quién actuó eso, Verónica. ¿Sí? ¿Quién actuó eso? ¿Quién murió repentinamente en tu clan? O que su muerte cambió. Y está bueno la pregunta que hace, porque todo esto lo podemos nosotros poner en nuestro árbol genealógico. ¿Sí? Hay 3 historias que se repiten en todo árbol genealógico, que si no tenés la parte transpersonal, nunca te lo enseñan así. Te lo enseñan re difícil para que no te salga, ¿no? Porque quieren ser los únicos. Pero siempre hay 3 historias, las mismas historias que te pasan a vos cuando no empezás algo, ¿sí? Cuando no empezás, lo mismo ha pasado en el clan. Son 3 cosas, ¿sí? O se esperó algo que nunca llegó, un gran amor, una herencia, ¿sí? Se esperaba a alguien que nunca llegó o se esperaba algo. Entonces tú te quedas en espera, no empiezas, no empiezas, no empiezas, no empiezas, ¿sí? No empiezas tu camino. Otra historia, la justificación. Se justificaron cosas injustificables. Abusos, maltratos, abandonos. La madre no, porque se deprimió la abuela, no cuidó a los hijos, entonces la madre tuvo que maternar con 11 años, ¿vale? Entonces ahora tú estás viviendo la depresión de tu abuela, por ejemplo, ¿sí? Y no es tuya, porque tú dices, pero yo no quiero estar así deprimida. Pero no, y vienen tus amigas y dicen, pero no ves que tenés todo para vivir en la vida, que no, de salvadoras a tratar de salvarte. Sí, sí, yo entiendo eso, pero sigo sintiéndome así. ¿Quién se siente así? Tu cuerpo. ¿Y qué hay en tu cuerpo? ADN, no es tuyo eso. O lo vivió tu mamá cuando estaba embarazada de vos, y hasta los 7 años, todo lo que vive la mamá, hasta los 7 años del niño, programa emociones en el niño. O en el clan, se justificaron cosas o hubo una gran muerte que cambió todo el clan. ¿Sí? O un evento en donde todos quedaron peleados y se separaron. ¿Sí? Por ejemplo, se llama el golpe. Entonces esas cosas nos pasan al iniciar nosotros nuestro camino. Ya reconociendo que este polo de depresión no es mío, es polo negativo, ya empieza a hacer lugar al polo positivo. Pero ahí, ¿qué pasa? Hay que hacer un viaje, hay que subir a la montaña, hay que pelear con el dragón, ¿sí? Hay que pelear con el dragón, porque esto es lo que hace el ego. Por eso me lo tatué para recordarlo, ¿sí? Se come su propia cola. Es el Ouroboros, ¿sí? Se envenena a sí mismo con 3 personajes, la víctima, el victimario y el salvador. Y así es como lo nombran a Lucifer, el dragón. Hay que ir y pelear contra ese dragón, pero no para derrotarlo, ¿sí? Sino para integrarlo. Son 2 polos que necesito para encontrarme. Si yo solamente quiero un polo, estoy creando el otro polo. ¿Sí? Yo tengo que integrarlo, tengo que saber que hay algo que no es mío y que tengo que integrarlo ahí. Es como la gran pelea que hay aquí. Mi abuela, ahí está, bueno, ahí tenés, ¿vale? Fíjate, ¿y eso qué pasó? Se justificaron cosas, ¿vale? ¿Cómo? A ver, y acá se utiliza, ¿cómo crees que se sintió la abuela? Emociones, solamente. Pensá un segundo, imagínate que tenés 13 años y que sos violada. ¿Cómo crees que se sintió ella? Con toda esa situación, esa historia. Ah, joder, es igual que como me siento yo. Entonces no es mío. ¿Se entiende? Es de la abuela. ¿Se entiende?
Y es genial porque automáticamente te dice, bueno, ahora hay que hacer todo, ¿no es cierto? Hay ritual y todo, una historia que tenés que hacerlo desde un lugar. Si quieres, luego te paso algunos de nuestros eh, alumnos que ya hace mucho que vienen trabajando para que te liberes. Yo te aconsejo, a mí dicen, y cáncer, hace la formación. Todos los que empiezan la formación con cáncer terminan sin cáncer. ¿Sí? Es así. O sea, te sale más barato que pagarme a mí. Y aparte yo no atiendo, ¿sí? Yo ya no atiendo, me dedico a tratar de que todos, ¿no? Prefiero ir de a muchos que de a uno, ¿no? Entonces, y generar más para todos. Entonces, te das cuenta cómo fácilmente, rápidamente se puede codificar con una plantilla que sea mucho más amplia para todo, ¿vale? Entonces, ¿por dónde empiezo? ¿Sí? Por lo que te esté pasando ahora, ¿vale? Lo que sea que te está pasando ahora. Y si no, elegí. Y acá te deja también a que tú elijas cuál va a ser tu propósito. Dicen, pero yo no sé cuál elegirlo. Elegilo. Así empezás y podés saber si es o no es. Pero luego quieres saber de antemano. ¿Por qué? Porque tiene miedo a fallar. Y hola, 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 hola. Todos los dioses fallan. ¿Será de que para ser Dios hay que fallar? A ver, Dios hace el Edén, ¿sí? Y controla algo, porque el ego quiere controlar. Pero Dios buscaba controlar. ¿Los dioses buscan controlar? No. Fíjate cómo. Le dice, che, no coman la manzana. Le comen la manzana. ¿Sí? Después manda un diluvio. Después te das cuenta que todo el tiempo está fallando. No está controlando absolutamente nada. Porque es necesaria la falla para conocerse como Dios. Porque después cuando aparece el faraón y tiene que mandar 300 plagas para que el faraón se vuelva bueno, voy a decir, pero si es Dios, ¿por qué no lo mató? Y puso otro. ¿Sí? Porque eso hacen el ego. Quiere eliminar al otro. Lo quiere asesinar. ¿Sí? Mirarlo en la guerra, mirar. El otro que piensa distinto que yo, hay que asesinarlo. ¿Sí? Por la duda, hay que destruir el otro polo. Por eso no puedo destruir mi polo. Lo tengo que integrar. Esa fuerza después tiene que estar trabajando para mí. Es mi aliado. Pero tengo que limpiarlo, vaciarlo de toda esta historia. Entonces, claro, dice, mirá qué grande Dios le ablandó el corazón al faraón. Sí, después de matar 500.000. Pero te das cuenta de que Dios decide hacer eso. Los dioses, si vos lees nuestro Dios católico, porque digamos es como el más manoseado, por decirlo así, ¿no? Porque del único lugar donde lo podemos leer conscientemente es la Biblia, y resulta que de los 4 que están ahí, ninguno lo conoció a Jesús, solamente Juan, ¿sí? Que le mandó a alguien que le dictara. Ese sí dice las cosas que decía, y aparte no es la enseñanza, es la historia de él. La enseñanza la tienen los apócrifos, en la Pistisofía, en el Evangelio de Tomás, en todo eso tenés la enseñanza, que es igual a la enseñanza de Buda, pero depende de dónde la tomás, porque Buda tiene un traidor, Devadatta, que de ahí son las escuelas, la Mahayana, la escuela Mahayana de budismo, es la escuela del traidor de Buda, y es la escuela más grande del mundo. Cuando Buda le dijo, tú no puedes dar mi enseñanza. Y lo dejó escrito. Fue una de las cosas que dejó escrito. Entonces la escuela chica no la conocemos nosotros, pero la verdadera escuela de Buda. Todos los templos y todas esas cosas es la escuela grande, la escuela de Devadatta, al cual Buda le puso una maldición, le dijo, ¿no? En donde también te enseñan estos maestros cuando uno le tiene que poner límite al otro. ¿Cuándo le voy a poner límite al otro si el otro está ahí para sanarme? Cuando vos ya te sanaste. Vos ya te sanaste interiormente. Chau al otro de mi universo. ¿Sí? Lo dijo Cristo. Si estás libre del pecado, tira la piedra. Pero antes revisá si ese pecado, si esa falla que vos querés dictar al de afuera no está dentro tuya. ¿Se entiende? Límpiate de la falla y después marca la falla. Si no, estamos en un discurso ay, no se me fue, de histérico. El histérico, que le marca todo la falla, pero no ve la falla en sí. ¿Sí? Entonces ve falla todo afuera. Bien, entonces ahí tenemos que el cuarto camino es el cuarto camino del héroe, el que puede romper el círculo.
tiene que romper el círculo, ¿vale? ¿Por dónde es la salida? Por la falla, por el error. Por eso si yo no inicio, nunca voy a encontrar la falla. Si yo encuentro la falla al iniciar el camino, por ahí voy saliendo del laberinto. Voy saliendo por la falla. Me tengo que animar a dar el paso porque lo necesito, porque si fallo, y voy a fallar, pero estoy atento porque soy el héroe, la heroína, entonces digo, esta fue mi falla. ¿Esta falla de dónde viene? ¿De quién fue la falla esta? De tal, listo, por acá salgo. Es por la misma falla, es por la donde salís de esto. Hay otro dibujo de esto que se llama Horiki, que es de ese círculo, ese símbolo chino japonés que es como un semicírculo que está como abierto, ¿sí? Que se lo suelen tatuar un montón, ¿sí? Es otro tatuaje que se hace bastante seguido, y el Horiki habla de eso, ¿no? Es decir, usar la falla, es decir, la falla es necesaria para yo poder salir por ahí. Por ejemplo, si yo tengo que soy todo esto, ¿no? La oveja negra, o tengo la depresión y todo eso, ese es el lugar por donde vos podés convertirte en heroína. Sin ese gran desafío, vos no podés ser heroína, ¿vale? Entonces, este es mi desafío para ser heroína, este es mi propósito. ¿Cuál es mi propósito? Este paso que estoy dando para salir de la depresión, este paso que estoy dando, ¿se entiende? Para esto, ¿se entiende? Claro, la oveja negra viene a mostrar, ¿sí? Viene a mostrar lo que no quiere ver el clan, ¿sí? Pero hay que tener cuidado con que la oveja negra no se crea el pinche unicornio especial, ¿sí? Es muy fácil decir yo soy la oveja negra y soy muy especial y soy parte del ego, ¿vale? Justamente fíjate que hay otras culturas, o por ejemplo en el mismo Génesis, dice, Leg Leja, Dios, ¿qué dice? Aléjate de tus ancestros. Aléjate de ti mismo para encontrarte a ti mismo. Es genial. Me está hablando de que yo me tengo que alejar de estas estructuras heredadas de nuestros ancestros, porque no funcionan, ¿sí? Y vienen tomadas por estos tres personajes, en donde vas a ver siempre las mismas historias. Historias mucho más interesantes que las que pasan en Netflix, mucho más interesantes. ¿Vale? Podés sacar unas historias que vos decís, wow, como la de Verónica, por ejemplo. Ahí que podés ver, en lugar de mujer, ¿sí? Ser mujer es peligroso, ¿por qué? Porque me van a violar, ¿se entiende? El conflicto con el tema de la mujer, el conflicto con la maternidad, el abandono, ¿sí? La desvalorización. Ahí podés ver toda una encarnación, ¿sí? Quizás que tenga que trabajar con esa historia. ¿Por qué? Porque si soy mujer, vengo con los conflictos de las mujeres. Si soy varón, vengo con los conflictos del varón. Muchas veces cuando nos perdemos en la fecha, no fecha, que esto, te perdes el árbol genealógico, ¿sí? Porque depende, eso es para cuando tú lo puedas hacer para otro, sí está muy bueno usarlo, porque así al otro le das un saber del cual dice, wow, este saber lo voy a tomar como propio, y así le ayudas a liberar al otro, ¿vale? Pero para trabajarte a ti misma, a ti mismo, no te sirve tanto eso. Pues sí, pero si yo no tengo fecha, no, a ver, ¿cómo funciona la biología? Pasa que nosotros descubrimos dónde está el árbol genealógico en la escuela, que es en el ADN, porque teníamos biólogos acá. Entonces dicen, no, la historia del clan no es algo psíquico, loco, ¿me entendés? Que está en un espacio medio raro. No, está en un lugar muy conciso en el ADN, y el cerebro reptil dispara situaciones desde ahí. Controla imaginario y esto. Científicamente comprobado. ¿Vale? Entonces, nos quedamos re tranquilos. Pero está bueno porque te dice de que se puede cambiar, ¿no? Pero para cambiar eso hace falta un acto heroico. Siempre para liberarnos requieren actos heroicos. Si no, no hay liberación. Hay toma de conocimiento nomás. Si tú no, a partir de eso, no haces un acto heroico, ¿vale? Ahí justamente es donde nos quedamos con el ya lo trabajé, pero no hubo acto heroico, no hubo cambio, no hubo una gran manifestación ahí. Muy bien. La desvalorización, Sofía, el dolor en la columna y en las hernias discales, ¿sí? Hay que ver, el sistema osteoarticular es muy simbólico. O sea, funciona mucho con la simbólica.
La columna es la familia, ¿no? L5 es pareja, ¿sí? L4 es la normalidad. Hay que ver, ¿sí? En dónde está ubicado eso. Tenés que preguntarte, ¿cuándo surgió esto? ¿Qué conflicto estaba viviendo yo de desvalorización ahí? ¿Sí? Y eso es una desvalorización que vienes viviendo en tu vida, ¿sí? Continuamente, y se va llenando una jarra psicosomática hasta que aparece el síntoma, ¿vale? Pero también tengo que buscar en el árbol genealógico quién vivió eso. Todo eso es desvalorización, ¿sí? Eso es la obligación. Eso es la obligación. Pero que yo te lo diga, ¿sí? No va a cambiar nada. Si vos haces un viaje interno a liberarte de todo eso, va a cambiar, vas a sanar. Pero que yo te lo diga, es como que sale la verdad, pero no pongo una verdad nueva. Hay una frase, porque siempre me decían, bueno, explica por qué tu biodecodificación es diferente, ¿no? Cuando me hacían entrevistas y toda esa historia. Y era difícil explicarlo, ¿no? Porque yo esto siempre lo usé para mi vida. Ni siquiera sabía que iba a atender o que iba a tener una escuela de esto o que iba a dar conferencias. Yo era la típica víctima que en un momento muero, tengo una muerte y decido volver para atravesar lo que tenga que atravesar en la vida. Por eso me empecé a dejar de tener miedo porque como ya me había muerto, ya está, lo peor ya me pasó, ¿viste? Entonces empiezo y ahí fue que empecé yo a generar sanaciones en mí y en otros sin, digamos, buscarlo, ¿vale? Entonces, es diferente y la escuela surgió de eso, ¿no? De amigos terapeutas que me pedían que le enseñe, ¿no? Por eso le puse biodecodificación, pero en realidad es un camino interno. ¿Y qué pasa con eso? ¿Cómo ahora lo puedo explicar? Con una frase de un tipo que a mí, yo soy muy fan de él, muy fan desde chico, ¿vale? Lo dibujaba cuando era chico, recuerdo. Y tenía una fascinación con este chaval, que es Jesús, Cristo, ¿no? Pero no me gustaba mucho lo de la escuela, por eso siempre fui buscando una historia que esté detrás de eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cristo dijo una frase con la cual tú puedes decodificar, tener el DIN, ¿sí? El DIN, no mezclarlo por ahí con las biodecodificaciones de Henry y todo esto, sino es diferente, ¿no? El DIN. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿vale? Entonces, cuando tú sabes leer eso, o te lo enseñan a leerlo, resulta de que él dijo esa frase en 2 idiomas. ¿Pero por qué la dijo en 2 idiomas? Porque era un cheto, hablaba así tipo como los mexicanos, ¿viste? Que hablan en un Spanglish medio raro, ¿no? O sea, que mezclan el inglés. No, porque cada palabra tiene simbología diferente. Por ejemplo, la palabra fe, que aparece mucho en la Biblia, no existe en ninguno de los idiomas en los que hablaba Jesús. Nunca habló de fe, ¿sí? Habló de certeza, muy diferente, ¿vale? Porque no está la palabra fe ni en el griego, ni en el arameo galilaico, ni en el latín, ¿sí? Entonces, ahí dijo, la primera palabra que dijo como verdad fue aletheia. Y aletheia es una palabra griega que significa verdad oculta que debe de ser desocultada, ¿vale? Como decir, las hernias abdominales. Y bueno, tiene que ver con un conflicto de impotencia, ¿sí? Con respecto a la maternidad, quizás, porque no conozco tu vida, tengo que ver desde cuándo, ¿sí? Si no estaría haciendo magia negra acá, ¿me entendés? Te estaría diciendo algo que quizás te bloquee más que te sane. Es una irresponsabilidad de cualquier biodecodificador hacer esa pelotudez que hacen. ¿Por qué? Porque te bloquean, no saben cómo funciona la mente. Decime qué es esto. Bueno, sí, ¿te vas a sanar por eso? No. Esa es la verdad oculta. Y para saber la verdad oculta, yo tengo que saber cuándo te surgió, qué estabas sintiendo cuando te surgió, conocer tu edad, conocer tu árbol genealógico y ahí darte algo certero, que mi palabra tenga impecabilidad. Si no, voy a estar haciendo un truco de magia, ¿me entendés? Para yo quedar como un picante, no, no sirve. A mí no me interesa quedar como un picante, ¿vale? Entonces conoceréis la verdad oculta. Y después te dice, y la emuná os hará libre, porque vos te querés liberar de las hernias, vos te querés liberar de eso del sistema osteoarticular, que es uno de los sistemas más difíciles de trabajar, porque viene multifactorial, ¿sí? Tiene por lo menos 7 factores, es decir, que yo te tengo que dar una clase de cómo funciona el sistema osteoarticular
y explicarte que puede venir de 7 lugares diferentes. Si yo te digo uno solo, te bloqueo los otros 6, por ejemplo. ¿Se entiende? Es decir, eso puede venir de tu infancia, eso también puede venir de tu madre, también puede venir... Es multifactorial. El sistema osteoarticular nunca es una cosa. Nunca. ¿Sí? Y es el que más te requiere movimiento. Si no hago movimientos nuevos, se va a quedar ahí a recordarte que todavía tenés que sanar eso. La segunda frase es la emuná usada libre. Emuná significa matriz o significa nueva verdad que doy fe con actos. Es decir, que te dice, conoceréis una verdad oculta y luego una nueva verdad que tú pones con actos, te va a hacer libre. Ese es el din para Jesús. Y cuando él decía yo soy la verdad, decía yo soy la veritas. Y veritas es otro concepto, que significa yo vivo mi verdad. Entonces de repente ahora conoces 3 tipos de verdad. Antes la verdad era la verdad. ¿Entendés? Ahora son 3 tipos de verdad que tengo que reconocer para liberarme. Con el sistema osteoarticular el que más te pide eso. ¿Vale? Ya dijimos desvalorización, por todos los tipos de valorización que decíamos, y hay que ver desde cuándo te surgió. ¿Vale? Y eso es algo que te viene pasando de a poquito. ¿Sí? Que te van desvalorizando de a poquito. Por eso te tenés que vaciar mucho de eso. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es que le voy a enseñar un sistema de vaciado, ¿sí? Una práctica. Ahora sí doy una práctica, ¿vale? Pero el desde dónde de la práctica es muy importante. Después se los puedo pasar, se le puedo dar a Agus para que lo tenga ahí el audio de cómo se hace este ejercicio para vaciarnos de eso que nos sucedió. Esto también se puede tomar como una recapitulación, ¿vale? Como una recapitulación que hacen los antiguos. ¿Por qué? Porque el ego en realidad es el único en el que se puede experimentar el tiempo cronológico, en la psique. El tiempo en sí no existe. Pero nosotros en la escuela aprendemos los 3 tipos de tiempo, ¿sí? Kairos, Cronos y Lion. El tiempo de los dioses, el tiempo del doble cuántico, ¿sí? Y el tiempo cronológico. Entonces lo que te está pasando ahora en el presente es algo que el ego viene inyectando desde el pasado todo el tiempo. El ego lo que hace es inyectar pasado constantemente a tu presente. ¿Y cómo puedo cambiar eso? Me tengo que vaciar del pasado e inyectar futuro. Tengo que empezar a actuar mi futuro. Y ahí cambio la rueda del tiempo de Castaneda. ¿Sí? Es decir, me tengo que vaciar de la atención que le lleva mi ego a esta línea temporal y poner toda la atención en la nueva línea temporal. Y de ahí usar rasgos, imaginarios, simbólicas, ¿vale? Es fascinante, chicos. Yo estaría todo el día acá. Ahora se me está yendo un montón la hora, pero yo lo disfruto mucho. Acá es donde yo brillo. Bueno, entonces, les voy a enseñar una técnica, ¿sí? Esta técnica es importante y lo que puede pasar son 2 cosas y te lo advierto. Si tú lo haces mucho a esta técnica, la haces mucho, 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 ¿qué es mucho? Que cuando te cansaste de hacerla, seguiste haciéndola, va a pasar algo que puede ser muy grave, ¿sí? ¿Qué es? Que no te deprimas más en tu vida, que no te pongas en víctima más, ¿vale? Y la otra es que venga abundancia, ¿sí? Yo te lo digo porque después no vaya a ser que venga con la crisis, empecé a hacer eso y ahora no me deprimo, empiezo a tener dinero encima, me estoy valorizando, se me pasan los dolores articulares. Te lo aviso porque al ego no le gusta hacer este ejercicio. Yo lo doy, parece muy bonito, y después no lo hacen. Se quedan en ese inicio de no iniciar. Y se justifican, no, porque no tengo tiempo. Hacen lo mismo, ¿no? Bien, entonces, quiero que elijan un momento cualquiera, hablando del sistema osteoarticular, que fueron cosas que pasaron, en donde fueron desvalorizadas por alguien, por un malvado, por el malvado de... Sí, puede ser grave, no grave, puede ser agudo, medio, usa la voz que quieras, ¿vale? ¿Sí? El que quieras, Vero, ¿sí? Bien, entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a activar nuestro imaginario. Nuestro ego trabaja con el imaginario, toma el imaginario y cuenta una historia. Por eso le encanta contar historias al ego, ¿vale? Le encanta, porque así se reafirma, ¿vale? Entonces te juntas con tus amigos a contarles la misma historia y cada vez estás haciendo más pesada tu historia y estás inyectando más pasado a tu vida, ¿sí?
Bien, entonces vamos a cambiarlo ese pasado. Porque ¿dónde está ese pasado? ¿Lo tenés en la bolsa? ¿Lo tenés en el bolso? ¿Eso es lo que traen en el bolso? ¿Nosotros lo tenemos en el vagón del auto? ¿Dónde existe el pasado? ¿Sí? En circuitos neuronales y en tu ADN. Y el circuito neuronal, tanto como tu ADN, se puede cambiar. ¿Sí? Se puede cambiar la historia, el mito, porque es una historia. ¿Vale? El ego le da una importancia, pero es una historia, ya pasó. ¿Vale? ¿Ahora qué está pasando? Nada. Estás viendo este loco que está hablando acá, ¿no? De cosas raras. Bien, entonces vamos a cambiar el imaginario. Se puede cambiar el imaginario. ¿Cambiando qué? El desde dónde. Entender primero desde dónde actué ahí y después cambiar el desde dónde. ¿Sí? Entonces voy a bajar un poco la cámara para que puedan ver cómo se hace esto. Ahí va. Bien, entonces, para activar nuestro imaginario vamos a tener que mirar hacia arriba a la izquierda y vamos a tener que poner nuestra mano así. Voy a ver si me voy acá. ¿Ahí me ven ustedes? Sí, ¿no? ¿Se escucha? ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, háganlo conmigo, ¿sí? Ahora es momento para hacer, ¿vale? ¿Sí? Vamos a sanar todos juntos. Un momento, ¿vale? Bien. ¿Nos animamos? Vamos. Ponemos la mano izquierda así y hacemos que nuestros ojos se mantengan abiertos recordando el momento, ¿vale? Y mientras recordamos el momento, recuerden qué emociones tenían en ese momento, lo que sintieron. Eso es lo importante ahí. Y digan en voz alta, por eso es importante en voz alta, me hiciste sentir, y ahí expresan sus emociones. Por ejemplo, desvalorización, impotencia. Aquí no cuentan historia, cuentan emociones. Me hiciste sentir impotencia, desvalorizada, maltratada, ninguneada, poca cosa. Me hiciste sentir dolor, también hubo ira, impotencia, ¿sí? Eso es importante que lo hagan en voz alta, ¿sí? Porque si no lo hace el ego, ¿sí? Me hiciste sentir esto, me hiciste sentir lo otro, me hiciste sentir, me hiciste sentir, me hiciste sentir. Y ahí te vacías. Ahí te estás vaciando de todo eso, ¿vale? Bien. Ahora bajamos la mano, después lo hacen todo el tiempo. Si acá tenés que putear y llorar media hora, hacelo. Porque va a ser la última vez que vas a putear o llorar por eso. Acá nos vaciamos de la emoción. La historia no nos importa, ¿sí? Ahora vamos a tomar nuestra mano derecha y la vamos a poner así. Y la vamos a ubicar sobre nuestra rodilla derecha para que nuestros ojos se dirijan hacia abajo a la derecha. Vamos a respirar profundo y vamos a ver qué trajo de enseñanza esto a nuestra vida o qué debería de haber traído. Por ejemplo, soy más fuerte, trajo fortaleza, autodeterminación, por ejemplo, trajo madurez a mi vida. Esos pueden ser recursos, ¿no? Y también cosas que aprendimos. Y acá es importante para los que tienen sistema articular y para los que tienen depresión. Aprendí a valorarme, aprendí a quererme, aprendí a respetarme y aprendí a ponerme en primer lugar. Valorarme, quererme, respetarme, ponerme en primer lugar. ¿Sí? Esto yo estoy cambiando el pasado. Si todavía no vino a mi vida eso, todavía no me valoré porque no, todavía me desvalorizo, no, le vamos a enseñar que sí, ¿vale? Si tenemos un ego que es demasiado drástico, ¿sí? Y no encuentra ninguna ganancia, le vamos a preguntar, che, pero sobreviviste, ¿estás vivo? Sí, entonces sobreviví, soy una sobreviviente. ¿Se entiende? Luego volvemos a poner la mano izquierda para arriba, después que nombramos en voz alta todo esto, y volvemos a activar ese recuerdo, pero ahora vemos de que eso nos hizo más fuerte, ¿sí? Y vamos a decir, tomo como pago esto que aprendí, ¿sí? Giramos la mano en simbología de que esto ya fue cambiado de polaridad y lo tiramos para atrás, ¿sí? Eso, tire para atrás. Ahora agarra lo que ganó, lo pone en el corazón, ¿sí? Lo que ganaste, Lore. Lo que ganaste, lo que está en la mano derecha. La mano derecha. Mano derecha en el corazón. Esa, bien.
¿Por qué? Porque acá la dejamos esto acá y vamos a decir un mantra. Me quedo con esto, me quedo con esto, me quedo con esto. ¿Sí? 3 veces en voz alta. Yo les voy a pasar el audio que los va guiando. ¿Sí? Entonces esta es una de las técnicas de vaciado que está muy bueno que tú, si quieres hacer un trabajo bien intenso, hagas una lista de todas las personas que estuvieron en tu vida y vas limpiando. ¿Sí? Después hay otro para la culpa, ¿sí? Pero bueno, nos hemos quedado ya sin tiempo y bueno, tengo muchísimo para compartir, pero ya con esto yo creo que estuvo buena, ¿sí? Ustedes me dirán. Y bueno, cualquier cosa, ahí pueden comunicarse con Agus. Nosotros tenemos la nueva formación que empieza en febrero, el 9 de febrero. Todo esto es virtual, ¿sí? Y lo que hacemos nosotros es tenés todo un aula virtual y nos encontramos por Zoom y después hacemos en el año encuentros para sanar todos juntos estas cosas que te dijimos, ¿no? El cuerpo, las relaciones y la abundancia para los alumnos, ¿no? El cuerpo, las relaciones. ¿Por qué? Porque ahí podemos trabajar más fuerte, como ya tenés conocimiento, directamente en lugar de hacer algo a nivel 1, podemos hacerlo a nivel 2 o 3, ¿sí? Entonces, eso es así como funciona nuestra escuela. Así que bueno, muchísimas gracias. Esto queda grabado, así que luego le vamos a compartir para que lo puedan ver una y otra vez. Para la formación podés ir a preguntar en mi Instagram, ¿sí? Ulises Letos, y yo te paso el link. Y si no, con cualquiera de los chicos, ahí está Miranda también, ¿sí? Que está ahí. No sé quién más de la familia están acá, ¿vale? Pero si ustedes me buscan en Instagram, pueden comunicarse conmigo. También en la escuela, biodecocuántica.com, biodecocuántica.com, ¿sí? Ahí hay un link ahí pueden ver cómo es la formación y hay un link de WhatsApp para que se puedan comunicar con nosotros, ¿vale? Ahí está, ahí dice Agus que me etiqueta. Bien, perfecto. Buenísimo. Yo les pongo un link para los que estén interesados entonces ahí y luego cuando esté subido esto, se los comparto también para que puedan seguir, volver a repetir todo esto que hemos visto. Bueno, muchas gracias Agus por esto, muchas gracias tribu por darme esta oportunidad de entrar, ¿sí? Fue un honor entrar a esta tribu. Muchísimas gracias, muchas gracias. Y la verdad es que es un honor para mí que me hayan dejado entrar aquí a la tribu y a compartirles esta sabiduría ancestral. Bueno, gente, que os vaya bien bonito. Chao, nos vemos.